Proverbios capítulo 1, su verso 7. ¿Usted no tiene, iglesia? Me gustaría que usted lo encuentre en su Biblia, porque se nos olvida de hojear la Biblia incluso en la iglesia. Yo sé que nuestro hermano Armando nos lo pone y se ve mejor, más bonito en la pantalla porque se ve más grande, pero qué bueno es que nosotros podamos leer con nuestros propios ojos la palabra de nuestro Señor. Amén. Usted tiene Proverbios capítulo 1 verso 7. Mire, no lo haga por mí, hágalo por los de atrás que ya se pusieron de pie, y más que todo para el Señor, para reverenciar a nuestro Dios. Amén. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, y la iglesia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amantísimo Dios y Padre que habitas en tu trono de gracia, en esta hora, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento tan especial. Pedimos, Señor, que tú añadas, Padre, bendición y vida eterna a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Me gustaría hablarles un tema. Sé que el servicio ha sido dirigido por los jóvenes, pero la palabra no es solo para jóvenes, ni solo para ancianos, ni solo para niños, es para todos nosotros. Amén. Y yo quiero que hablar de un tema el día de hoy, y yo quiero que usted lo repita conmigo. Amén. El tema se llama Comienza hoy. ¿Usted podría repetirlo conmigo? Comienza hoy. ¿Podría repetirlo, iglesia? Comienza hoy. Pero para poder comenzar, yo quiero que los jóvenes más que todo participen en esta hora, en esta palabra, porque queremos hablar, aparte de que queremos hablar del tema, comienza hoy, para poder desarrollar este tema, como el versículo que leíamos base, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero para comenzar, hay que comenzar, ¿correcto? A mí me gustaría preguntarle a Sammy, ¿qué es el principio? ¿O qué es principio? Comienzo de algo. David. El empezar de algo nuevo. Juanita. Tú estás joven, Juanita. ¿Qué es el principio? Sergio, ¿qué es el principio? Iniciar algo nuevo. Alguien más allá atrás dice, yo quiero participar, se van a ganar un premio, No lo quiere, me lo tomo yo. Nadie más quiere participar acerca de qué es el principio. El comienzo de la carrera, dice la hermana Suyapa. Amén. ¿Alguien más? Con sus propias palabras. Usted no tiene que ser una persona, como quien dice, suelta de palabras para poder participar. Amén. ¿Qué es el principio? Para usted, ¿qué es principio? Hermano René, ¿qué es principio? Comenzar. Ok. ¿Cómo se llama nuestro tema hoy?
comienza hoy correctamente. Leíamos la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Dice que el principio, según el diccionario, es lo que empieza de algo. Algo comienza, algo no puede existir si no comenzó correctamente. Nuestra historia tiene un principio. Y de una historia yo le quiero hablar esta noche a ustedes. No quiero ser extenso, ni quiero ser tan largo. Yo quiero que usted vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, su verso 45 al 50. Vamos a ir a lo que ocurrió en ese momento. Primera de Samuel 17, 45 al 50. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? ¿A quién alaba usted? Pero ¿cómo está su Cristo, iglesia? ¿De verdad está vivo su Cristo? ¿Y por qué no le alaba? ¿Y por qué no le bendice, iglesia? Poderoso es Dios, amén. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El tema de hoy comienza hoy. ¿Por qué comienza hoy? El culto de hoy es dirigido por jóvenes, ¿correcto? Tanto los jóvenes como los adultos debemos de entender un poquito la palabra de nuestro Dios. Debemos de saber en quién caminamos y en quién hemos comenzado una carrera. Muchísimos de nosotros no sabemos siquiera que existe un Dios que tiene poder tan grande. La historia que leíamos ahora mismo es del rey David. Muchos han predicado en esta palabra para hablar de la fe y que por la fe podemos vencer muchísimas cosas. Sí, necesitamos la fe, pero la fe, acuérdese que la fe tiene que caminar de acuerdo a cómo tú te vas moviendo, cuánto movimiento tú haces, cuánto tú avanzas, cuándo empezaste. ¿Te das cuenta si ya comenzaste una carrera? ¿Tú sabes si vas en el camino que de verdad comenzaste una carrera o crees que todavía no has comenzado una carrera?
Eso contéstatelo tú mismo. Joven, contéstatelo tú mismo. Por eso el tema comienza hoy. ¿Tú crees que David, para poder enfrentar a aquel gigante, comenzó ese día? ¿Tú crees que ahí comienza la historia de David cuando vence a aquel gigante? ¿Tú crees que David no tenía que tener un fundamento claro de que existía una deidad más grande que aquel gigante? Históricamente medía más de 12 pies aquella persona y solo su espada era más grande que David. David tenía que tener un principio para enfrentarse a aquel obstáculo que iba a vencer en su momento. Pero la palabra que hemos leído dice que el principio de tu sabiduría es el temor que David tenía a su Dios que había conocido. Su Dios tiene poder, iglesia. ¿Usted cree que su Dios no tiene poder? Y cuando hablo de su Dios individualmente, tú tienes que saber que individualmente tú tienes que servir a Dios. Tú tienes que obedecer a Dios. ¿Cómo comienza David? ¿Alguien conoce la historia? ¿Cómo comenzó David? Pastoreando ovejas comienza David. La historia de David, para que David pueda terminar siendo un rey. David comienza siendo el hijo marginado de su padre, el hijo olvidado. Cualquiera de nosotros puestos en los zapatos de David, lo primero que hacemos es desanimarnos y salir corriendo. ¿Usted sabe qué hacía David? David no solo cuidaba ovejas, en lo que David andaba pastoreando sus ovejas, andaba la Torá y andaba aprendiendo, andaba en sus inicios. David escribía salmos mientras cuidaba las ovejas. David se acercaba a su Dios. David no estaba diciendo: Señor, mira, en la iglesia Jesús es la fuente, no me están viendo. Mira, el pastor está viendo otra gente. Los líderes no están pensando que yo tengo la capacidad. No, tu Dios sabe que tú la tienes, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Estás empapándote de Dios o estás empapándote del mundo? ¿Cuál es tu comienzo? ¿El mundo o Dios es tu comienzo, iglesia? ¿Cuál es? David no se enfrentó a aquel gigante solo porque se fue a enfrentar. Si yo voy y me enfrento, me va a vencer. ¿Por qué? Porque aquel era un gigante y uno que era. David se supone que era un niño. La historia dice que David no subía de 16 años. David estaba entre 12 y 16 años. Un niño de 16 años. Joven, escúchalo. Ahora los jóvenes, lo primero que hacen es deprimirse. ¿Por qué? Porque tanto jóvenes como adultos estamos en el bendito teléfono 24 horas del día. ¿Y cuánto tiempo estamos dándole al Señor? ¿Cuánto nos estamos empapando del Dios poderoso? ¿Cuánto? Si tenemos 24 horas para el teléfono, bueno, lo vamos a dividir bonito. 24 horas para el teléfono, hermana Yadira. 24 horas para Facebook, 24 para TikTok. Ya llevamos 48 horas, correcto. Habemos otros que estamos en Instagram, pero en Instagram le vamos a poner 12. 6 horas en la escuela, pero no estamos en la escuela, tenemos nuestros iPad puestos.
los más sofisticados. No sabemos si el maestro está enseñando, no estamos aprendiendo nada, ya llevamos 60 horas más o menos de tiempo. ¿Y dónde está el tiempo que a Dios le estamos dando nosotros? ¿Dónde está? Quiero decirte que la historia de David para poder enfrentar a aquel gigante, su historia no fue bonita, joven. A David lo hicieron a un lado, le dijeron, ¿sabes qué, David? Tú quedas fuera de esta ecuación. Para su padre mismo, David no contaba. Para el hombre muchas veces no vamos a contar. Muchas veces el hombre no está viendo lo que Dios está viendo en nosotros. El hombre mira lo físico. Y ahora el hombre no tanto ve lo físico. Ahora el hombre ve qué tanta posesión económica tiene la persona y qué tanto puedo ordeñarle a aquella persona. Eso está viendo el hombre ahora. Mas Dios no está viendo si tú tienes dinero, si tú tienes posesión económica. Dios está viendo qué tanto deseo tienes de comenzar a creer que Él es Dios y solo Él tiene poder. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Llegó David desde un niño. Si la historia está diciendo que David tenía entre 12 y 16 años, ¿de qué edad David salió a cuidar ovejas? David llegó solo, aparentemente. Aparentemente David estaba solo, no tenía nadie. David se echó a llorar y dijo, me cortaré la pena porque mi padre no me quiere. ¿Hizo eso David? David se deleitaba estar solo, porque nadie lo interrumpía, donde él podía acceder a un conocimiento más grande de que existía un Dios. David le escribía a su Dios, David le cantaba a su Dios, David alababa a su Dios, ahí donde se encontraba solo. David no vio el problema, David vio que podía crecer y alcanzar un escalón más grande, iglesia. Y se enfrenta a David, aquel niño marginado, aquel niño olvidado. Se tiene que enfrentar a defender a una nación entera, David no iba a defender a 3, 4. David peleaba por una nación completa. Pero David llegó preparado, iglesia. David llegó con el conocimiento de la Torá. David llegó con el conocimiento de que su Dios es Dios. Porque ¿cuál creen que fue la escuela de David para enfrentar a aquel gigante? David hizo lo que Jesucristo ha hecho siempre por nosotros. Llegaba el león y llegaba el oso. Como llega Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, a querer sacar las almas que no le pertenecen. Llegaba aquel león y cuando tomaba una de las ovejas,
Escúchate, si David iba a llegar allá como cualquier ignorante a un pleito. Cuando aquel león quería arrebatar una oveja, David se paraba y peleaba con aquel león. Y no obstante, dice que al final él tomaba de la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Oye, David ya había hecho un comercio. David ya había entrado en un ambiente diferente, iglesia. David ya sabía lo que se iba a enfrentar. Mira, un hombre puede ser muy fuerte, pero un oso es un animal. Un oso tiene más fuerza que cualquier hombre. David los enfrentó y David los mató. Cuando a David le llega la hora de graduarse, David no iba sin su estudio. David sabía que tenía un Dios y que ese Dios, como lo había enseñado a matar al león y al oso, David sabía que ese Dios le iba a entregar a aquel filisteo en sus manos. Pero David hizo un comienzo, iglesia. Tú ya hiciste un comienzo con tu Dios. O todavía estás creyendo que tu padre y tu madre te regañan porque te quieren lo malo. Todavía estás creyendo eso. Todavía estás creyendo que no das lo mejor porque no tienes a nadie. El fracasado se queja. La Biblia lo dice, perdón, no lo digo yo. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría de Dios, pero los inteligentes la procuran. Aleluya. ¿Tú crees que la sabiduría de Dios es cualquier cosa? ¿Tú crees que la historia de David al enfrentarse con un gigante está ahí solo para que mucha gente viva haciendo mercadería del evangelio? ¿Tú crees que ese fue el propósito de que se escribiera esa historia? Yo no creo eso, iglesia. Yo creo que esa historia tiene un propósito más allá de demostrarnos lo que muchos quieren decirte. Sí, ¿cuál es tu gigante? Pero tu gigante puede ser tan pequeño como tú, pero ¿cómo tú lo enfrentas si no conoces a Dios? ¿Cómo tú le dices al problema, yo tengo un Cristo que dice que en la cruz del Calvario murió, si no sabes quién es Cristo? ¿Cómo David podía enfrentar a aquel gigante Samuel sin ningún conocimiento de nada? ¿Cómo? ¿Cómo tú, joven, puedes salir adelante si no tienes conocimiento de que tú cargas la verdad? Porque tú tienes el conocimiento de que hay un libro y de que en ese libro dice que ahí está la verdad y que la verdad es Cristo. ¿Cómo tú vas a ganar a tu amigo si no conoces a Dios, iglesia? ¿Cómo tú resolverás si no sabes quién es Dios? Job lo dijo: te había escuchado que existías, pero no sabía quién eras. Porque Job fue llevado a lo peor para que te entendiera y se diera cuenta que aquel Dios que había escuchado que existía, aquel Dios sostenía y que aquel Dios restauraba y que aquel Dios daba. Pero para verlo tienes que creerlo y tienes que
David lo hizo. ¿Quién se llama David en este lugar? ¿Tú te llamas David? Bueno, David lo hizo. David no llegó, Pedro, a enfrentarse con un gigante de más de 12 pies de altura, solo porque llegó y dijo, no, yo tengo la capacidad, llegó y dijo, aquí vengo yo, miren, yo estoy seco, flaco. David no llegó y se presentó como Popeye allá y dijo, porque yo soy David y yo voy a enfrentar a este tipo. David antes tuvo un comienzo, iglesia. Por eso te digo, comienza a creer hoy en tu Dios. Comienza a creer en Dios. Comienza a obedecerlo. Por eso el principio de algo, y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De Jehová, no del hombre, iglesia. El principio tiene que ver, está correlacionado con un nacimiento, y el cristiano que aceptó a Cristo espiritualmente ha tenido un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento significa que es una nueva era para que esté en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo es nuevo por la palabra, iglesia. Por la palabra. No te enfrentes a lo que no conoces. Lo vas a llevar perdido. ¿Tú crees que David llegó así, solo porque dijo yo soy David? Nadie conocía a David. Humanamente lo conocían sus hermanos, y aún su hermano le dijo, ya andas molestando aquí, vete a cuidar ovejas, le dijo. Pero el bendito problema que el diablo se le olvida es que cuando él pisa terreno prohibido, tú estás en la autoridad y en la obligación de pararte y decirle, como David le dijo a aquel gigante, ¿y quién eres tú, incircunciso, maldito, para que vengas a pararte y a desafiar al Dios de Israel? David le dijo, ¿y quién eres? ¿Quién tú eres? ¿Que por qué eres gigante lo dices? El diablo te va a querer detener toda la vida. El diablo apantallaaba al pueblo de Israel, y los que no tenían conocimiento de Dios, como estaban escondidos, no sacaban ni la nariz, porque si la sacamos nos ve aquel que nos conoce y nos señala. Pero David, como no tenía quien lo señalara, se paró enfrente y dijo, mi Dios pues te vencerá y no ocupará espada. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. El famoso rey David. Tuvo un principio duro. Duro fue el principio de David. Nosotros nos quejamos porque papá y mamá no nos da el iPhone 16 que está saliendo. De eso nos quejamos nosotros. Yo, papá, quiero el iPhone 16. Papá, yo quiero el videojuego el otro, el Xbox menos famoso. ¿Cómo se llama? El PlayStation. Yo quiero el PlayStation, pero el sofisticado, padre.
Y como papá y mamá no me lo dan, no me quieren y me voy a cortar las venas. Esos son los jóvenes de hoy en día. Joven, agarre valor en Cristo Jesús y empiece a buscar a Cristo. Empiece, desde hoy comienza. Mira a David le dieron nomás una vara y le dijeron: vete, allá busca tu comida, allá busca cómo vives, pero allá ve cómo te la juegas. Yo me imagino que David llegó y se tiró. Y empezó a llorar David. No me quiere mi papá, porque no me quiere comprar el iPhone 16. No me quiere comprar el iPhone. No me quiere comprar el Xbox. Estaba David, aquel niño deprimido. Estaba aquel niño deprimido, llorando porque no tenía una salida. ¿Usted cree que un cristiano que todavía no ha hecho un nuevo nacimiento en Dios va a poder pararse al diablo y decirle: mira, diablo, yo tengo un Dios que tiene poder aún para desterrarte en este mismo momento y mandarte al lugar que te pertenece? Por eso leímos Proverbios capítulo 1, verso 7. Porque habla de principio. Porque habla de que hay que tener un principio. Porque habla de que hay que tener una base, una casa. Sin una fundición, sin un buen fuel, no va a funcionar. Porque se la va a llevar el viento. Cualquier viento que anuncien. En Kentucky le gusta correr bastante viento, un viento de 30 millas y ya lo tiene de esta forma. Y no hay cómo pararse. Pero el que está firme en Cristo, le dicen que el 8 de abril se prepare por 2 semanas y se ríe. Porque sabe que si es el 8 de abril, Cristo viene. Ese día vuela con Cristo. Y a su nombre, iglesia. Pero no. Preferimos sufrir, iglesia. Preferimos sufrir. Si no tiene una Biblia, dígame: yo no tengo una Biblia. ¿Cuántos no tienen una Biblia aquí? ¿Cuántos no tienen una Biblia aquí? ¿Quiénes levantan la mano y dicen: yo no tengo una Biblia? Allá hay dos atrás que no tienen una Biblia. Yo me comprometo a regalar la que ando. Pero eso sí, usted hará un nuevo comienzo hoy. Usted empezará a leer esa palabra. Usted empezará a hacer fe en Dios. Usted tiene que empezar a conocer que existe de verdad un Dios. Usted tiene que conocer que realmente no está perdiendo el tiempo aquí. Porque probablemente el pastor esté inventando una fábula que no lo hace. Pero si usted no conoce a Dios, usted se va a creer cualquier cuento. Pero si usted conoce a Dios, puede llegar el mismo diablo disfrazado de lo que quiera, que no lo va a mover a usted. Porque su principio está en Dios y en Dios y solo en Dios. Y a su nombre. Ese Dios es el que usted tiene que conocer, Usted tiene que conocer al Dios vivo. Usted tiene que conocer al Dios que abrió los mares. Usted tiene que conocer al Dios que hizo descender fuego del cielo. Usted tiene que conocer al Dios que cerró la boca de los leones. Usted tiene que conocer al Dios que cortó el antídoto de aquella serpiente que mordió a aquel hombre. Usted tiene que conocer al Dios, aquel Dios que despertó a Lázaro después de 4 días de muerto, porque si lo despierta el tercero,
4 dice que científicamente un cuerpo después de 4 días no puede resucitar. Por eso Cristo le dijo a la ciencia: mira, ciencia, yo tengo poder, y lo despierto al cuarto. Y a su nombre, iglesia. Usted tiene que conocer a ese Dios. Pero para conocer a ese Dios, tiene que comenzar. David no comenzó llorando, iglesia. Joven, David no comenzó llorando. Probablemente David llegó de los 8 años a cuidar ovejas. Probablemente David tenía quizás 6 meses cuidando ovejas. Probablemente David tenía 1 año. Probablemente David lo mandaron a los 10, a los 11. No se sabe. La Biblia nos dice, y era David de 8 años cuando su papá le dijo: David, no te queremos en casa, vete de aquí, ve a cuidar las ovejas. La Biblia no dice eso. Lo que sí la Biblia dice es que cuando ya Dios desechó a Saúl y había escogido un rey, le dijo a Samuel: oye, Sergio, necesito que vayas a la casa de Isaí, ¿es correcto? Necesito que vayas a la casa de Isaí porque quiero que me unjas al nuevo rey de Israel. Y dice que párate, Sergio, párate. Dice que llegó Samuel y le dijo: este pelón es porque no tiene ni un pelo de tonto, dijo. No, es una broma, Y le dijo Dios: no te fijes en el cuerpo, yo lo desecho. Párate, Denio. Dijo Semio, Denio es porque es oficial de policía. Y le dijo Dios: Isi, que no es él. Vamos a buscar otro. ¿Dónde está Cerrato? Que somos grandes de la iglesia. Cerrato, corriendo porque usted es el tercero que desecha el Señor, digo, pero no en el aspecto malo. Llegó y le dijo: no, tampoco eres tú. Vuelva para atrás. Pide, porque estamos con los fuertes. Ven para acá. Serás el cuarto. I'm sorry. Te tocó tener un cuerpo grande, atlético. Y dijo Samuel: ¿es este señor? Tampoco es. I'm sorry. Ven, Isa, que tú estás grandote, grandote. Este es el quinto, y le dijo: ¿es este, señor? No, le dijo: tampoco es este. Cosita. Falta. Ven, David, tú eres el centro, pero está grandísimo también. Y llegó y le dijo: ¿es este, señor? Y le dijo Dios a Samuel: sí, este es el sexto que rechazo. Pensando. Le dijo Samuel: ¿es este, señor? Le dijo el Señor: sí, es este, el séptimo que rechazo. Ahora viene la pregunta que vale $1,000,000 quitándole el 1. ¿Ok? ¿Tienes algún otro hijo por ahí? Le dijo alguien que se haya quedado en tu casa. David no estaba en casa, David estaba en el monte. Y mira cómo Dios honra a los que honran al Señor. Le dijo: de cierto te digo que durante 90 que nadie se sentará a la mesa. Le dijo: dele fuerte palmas a Cristo.
Ahí viene el bueno, mire, ven tú, no sé tu nombre. Sé que eres de ese rato. Ven Isaías. Hola. Tiene 13 años este niño, miren. David fue ungido. No se sabe en qué edad, pero lo que sí se sabe es que David ya había sido ungido. ¿Cuándo? Y te vamos a ungir como evangelista, ¿quieres que te ungamos? ¿O como pastor? ¿Como profeta? ¿Como apóstol? ¿Como maestro? ¿Cómo querés que te ungamos? Vamos a ungir como evangelista, hermana suya, hermano. Lo vamos a ungir ahora. David fue ungido como rey. Tú serás ungido como un evangelista en esta hora, y el que no lo crea, pues, sobre David había una marca que está sobre usted, iglesia. David no llegó a enfrentarse al gigante, el desamparado, Este niño va ungido como evangelista en el nombre de Jesús, amén. Este niño, puede sentarte. Este niño va ungido. Ese niño lleva una marca, La lleva porque la lleva. Lo digo en el espíritu. David llegó. A David lo ungen como rey. Lo ungen, y ¿sabe qué? Cualquiera de nosotros los actuales nos ungen como algo, y hay que aspirar. Aspire Samuel. Hay que aspirar, que aspire René. ¿Y qué corona tú tienes? David regresó a cuidar ovejas. David no había terminado su escuela. David no se podía graduar solo porque había sido ungido. David siguió cuidando ovejas. Pero llegó el momento de Dios sacar a la luz pública a David. Ha llegado el momento de que tú hagas reflejar a Dios en tu vida, iglesia. Si no lo has hecho, comienza hoy. Si no lo has hecho, comienza hoy. Dios necesita que lo honres para Él poder honrarte. Dios necesita que tú creas en Él para Él poder depositar de su poder en ti. Humanamente David la llevaba perdida, iglesia. Dígame usted si simplemente la espada de aquel gigante era más grande que David. ¿Cómo iba David a acercarse a aquel gigante si de aquel de Samuel alcanzaba la espada? ¿Cómo lo iba a alcanzar David para vencerlo? ¿Cómo? Humanamente usted no ha podido pensar. Humanamente usted se ha detenido por un segundo. Su espada era de un vuelo, más de 12 pies de altura. 12 pies, estamos un poquito menos que esta viga. Eso era aquella persona traía armadura especial. Su espada era especial, no era una espadita de una colimita de las que andan los trabajadores en Honduras, porque iba a ser como la cuchara que ocupaba para comer aquel tipo. David tuvo un comienzo, pero David lo tuvo bien. Y esta es la palabra de esta noche. El principio de tu victoria está en el Dios que puede dar tu victoria. Ese Dios honró a David a tal manera que David no terminó siendo solo rey. David no fue solo rey.
David fue profeta y David fue sacerdote. Lo ungieron como rey, pero su obediencia, su dedicación y su amor a Dios lo llevó a ser sacerdote y a ser profeta. Privilegio que solo tuvo David. Nosotros tenemos a sacerdotes de sacerdotes a favor de nosotros. Todos lo tienen, y crean, mujeres, que lo tienen. Iglesia, nosotros tenemos al sacerdote de sacerdotes, que es Cristo Jesús, a favor nuestro. Denio leyó la palabra correcta, Lucas 1:37. No lo digas tú, Denio, dígalo usted, iglesia. Eso en versículos se lo tiene que saber la iglesia entera. ¿Qué dice Lucas 1:37? Porque no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios dice que no hay nada imposible, es que no hay nada imposible para Él. La enfermedad que tú tienes es imposible para el hombre, pero para Dios no es imposible. El problema que tú tienes puede ser imposible para ti, para Dios no es imposible. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Escuche lo que le dijo, y es lo que tú tienes que decirle al mismo enemigo, iglesia. Mas yo vengo a ti. Iglesia, abre tu boca. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Mas yo te me presento a ti. Dígale: enfermedad, en el nombre de Jesucristo. David se presentó en el nombre de su Dios. Tú te tienes que presentar en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que no hay un nombre más poderoso que el que tenemos nosotros, el de Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Solo Katie miró y se rió. Me lo va a pagar. Poderoso Jesús. Yo quiero, iglesia, que usted se quede con esto. Es muy necesario que usted crea la palabra de Dios. Pero también es súper importante que usted medite en la palabra de Dios. Y de vida y muerte, de vida o muerte, que usted tenga comunión con Dios. Escúchelo, de vida o muerte, que usted tenga comunión con Dios. Mientras la iglesia se va poniendo sobre sus pies, hermano Armando, Romanos capítulo 14, su verso 8 y 9. Mira, iglesia, probablemente, muy probable, porque nosotros no conocemos el futuro. Quizá y no lo quiera Dios,
palabra del Señor dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que nosotros vivamos, o sea que nosotros muramos, diga yo soy del Señor. Dígalo, iglesia. Soy del Señor. Atrévase a decirlo. Yo soy del Señor. 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 Dígaselo usted mismo. Yo soy del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y escuchen, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de nosotros que estamos vivos. Yo pregunto esta noche, ¿habrá alguien que quiera comenzar de nuevo hoy? ¿Habrá alguien que quiera comenzar de nuevo hoy? ¿Habrá alguien que no conoce a Cristo? ¿Habrá alguien que no conoce a Cristo? ¿Habrá alguien que lo conoce y que por algún momento o por alguna razón se ha debilitado? Yo le digo, comienza hoy. Comienza hoy, iglesia. Jóvenes, pasen al frente ustedes, jóvenes. Miren, padres. Ahí están los futuros pastores. Ahí están los futuros evangelistas. Ahí están los futuros salmistas. Ahí hay profetas. Me atrevo a decir que ahí hay apóstoles. Ahí hay maestros. Pero jóvenes, tienen que hacer como hizo David. El diablo, ese camina como león rugiente buscando a quien matar, a quien destruir. Pero dice Jesucristo que Él está delante de nosotros. Ustedes como yo tenemos a un Dios que no conoce derrotas. Tanto ustedes como yo podemos comenzar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes jóvenes quieren levantar su mano y decirle, Señor, yo quiero comenzar contigo de nuevo? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo quiero comenzar nuevamente? Miriam, usted es la dueña de sus jóvenes, venga por acá. Samuel, usted sirve a los jóvenes, venga por acá. Suyapa, ayúdanos, por favor. Yo quiero que oremos por estos jóvenes, pero que marquemos su vida hoy para el Señor. Joven, cierra tus ojos. Entrégale al Señor. Él conoce tus preocupaciones, Él conoce tus problemas. Vamos, iglesia. Y si usted se va a quedar en su banca, iglesia, no se quede siendo expectante. Cierre sus ojos y alabe al Altísimo. Glorifique a su Dios. Glorifique a su Dios. Glorifique a su Dios.